ocasiones les comentaba, yo vine a salvar a los pecadores, no a los que se creen santos o muy limpios. Perdón, es que listo. Entonces, pues esa era la razón de que los fariseos los evitaban, porque tenían muchos rituales que les llevaba mucho tiempo, pero también podemos ver que estos rituales iban mucho más allá de lo que Dios les había ordenado. Estos rituales muchos de ellos fueron impuestos por estos líderes o por los maestros de la ley. Ni siquiera eran órdenes de Dios. Así es. Eran ellos mismos. Así es, eran adiciones que ellos fueron realizando. Dice, parece absurdo que un pastor, en relación a la parábola de las 99, de la oveja perdida en contraste con las 99, dice, parece absurdo que un pastor deje las 99 ovejas para buscar una sola, pero las 99 estarían seguras en el redil, mientras que la oveja perdida corría peligro. Cada oveja valía mucho, así que valía la pena buscar con diligencia a la que se había extraviado. El amor de Dios por las personas es tan grande que busca a cada una y se regocija cuando la encuentra. Jesús se relacionó con los pecadores porque quería que las ovejas extraviadas, la gente considerada un caso perdido, recibieran la buena noticia del reino de Dios. Antes que usted creyera en Cristo, Dios lo buscó y aún continúa buscando a quienes están perdidos. Así es, cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, pues Dios hizo lo posible, ¿verdad? Y dejó a 99 ovejas y fue por aquella que estaba perdida. Yo en lo personal, en nuestra familia, pues yo recuerdo que muchas veces trataron de compartirnos del amor de Dios y bueno, por diferentes circunstancias no íbamos una vez o decíamos que sí y luego ya después no continuamos, pero gloria a Dios que no dejó de insistir y siguió insistiendo hasta que gracias a Dios llegó a nuestro corazón y nos conquistó y bueno, aquí estamos. Y bueno, recuerden, ¿verdad? Es bueno recordar cómo fue que Dios nos rescató a cada uno de nosotros, cómo fue que conquistó sus corazones, si fue la primera, si fue la segunda, si fue la tercera, ¿verdad? Y bueno, demos gloria a Dios porque no deja de insistir y aún ahorita, ¿verdad? Que sigue trabajando en cada uno de nuestros corazones, sigue esculpiendo. Yo le digo que es una obra de arte en cada corazón. Sí, y cada uno de eso tiene un propósito. Así es. Que hay algunos que se convierten en algunas circunstancias, es porque Dios tiene un propósito. Así es. Para nuestras vidas. Amén. Sí, continúa. así. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Amén. En referencia a eso, dice, en Israel las mujeres recibían 10 monedas de plata como regalo de bodas. Aparte del valor monetario, esas monedas tenían un valor sentimental semejante al de un anillo. Me perdí. A un anillo de bodas en la actualidad, por lo que perder una sería muy lamentable. Así como una mujer se gozaría al encontrar su moneda extraviada, los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. Cada persona es preciosa para Dios y Él se lamenta por cada una que se pierde, pero se regocija por cada una que es encontrada y forma parte del reino. Quizás habría más gozo en nuestras iglesias si tuviéramos el amor y la preocupación de Jesús por los perdidos y los buscáramos con diligencia y nos regocijáramos cuando llegan al Salvador. Bueno, esta es una parte muy importante, ¿verdad? Que dice que a eso se refería a esta parábola que Jesús comparte, porque dice que a las mujeres recibían 10 monedas de plata como regalo de bodas, o sea, tenían un valor excepcional. No era simplemente el valor monetario. No era cualquier moneda, o sea, no era
sí, o sea, cuando se te pierde una moneda, pues Sí. no andas buscando Barres la casa, afanosamente, así es. Pero aquí, con este contexto cultural, podemos ampliar un poquito más por qué Jesús comparte esta parábola, ¿verdad? Así Que es. les daban 10 monedas de plata y el valor era Sentimental. no solamente era monetario, era sentimental y era equivalente a un anillo de bodas, ¿verdad? Por eso he ahí la importancia de esta parábola. Continúa. Seguimos con la parábola del hijo perdido. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes: ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llevó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regrese después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordando para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Wow, qué tremendo amor de este padre hacia su hijo, y así es como Dios nos ama. Y bueno, para profundizar un poquito en esta última parábola del hijo perdido, dice: al hijo menor le habría sido dado 1/3 de la herencia y al hijo mayor 2/3, según Deuteronomio 21:17. Dice: en la mayoría de los casos la herencia era dividida después de la muerte del padre, pero a veces el padre la dividía antes para dejar de administrar sus bienes. Lo inusual en esta historia es que el hijo menor inició el asunto de la herencia. Esto mostraba una arrogante falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de la familia. De acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales impuros. Para evitar contaminarse, los judíos ni siquiera los tocaban. Que un judío estuviera dándoles de comer era una gran humillación. La condición de este joven era tan precaria que hasta quería comer
la comida de los cerdos. Realmente había tocado fondo. Así es, podemos ver la actitud en el corazón del hijo menor, ¿verdad? Así es. Sin importar dejar todo, dejar al padre. No sabíamos si era de edad avanzada el padre, ¿verdad? Pero no, a él no le importó. Él dijo, dame lo mío y yo me voy. Así es. Pero bueno, con esa misma actitud en su corazón, pues podemos ver que no fue sabio, ¿verdad? Dice, cuenta la parábola que pues despilfarró todo lo que tenía. No fue sabio, y pues bueno, llegó el momento en que se quedó sin nada. Y en las costumbres judías, ellos no podían ni siquiera tocar a los cerdos porque Así eran es. llamados animales Impuros. ¿verdad? Entonces, ¿a qué nivel habrá Sí. llegado de hambre, de desesperación, pues no sé, de sentirse solo, de sentirse pues lejos, ¿verdad?, de su familia, que llegó incluso a aceptar ese trabajo de Así es. alimentar a los cerdos? Y pues bueno, vemos aquí que gracias a Dios que Dios iluminó su mente, porque muchas sabemos que Dios empleaba parábolas, pero empleaba Así es. casos prácticos que seguramente en algún momento habían existido, ¿verdad? Entonces, él dijo, pues bueno, si mi padre tiene muchos jornaleros y ahí les sirven y los atienden y comen buena comida, pues bueno, voy a ver si llego, y que aunque sea que me dé un trabajo como jornalero. Así es. Entonces dice aquí, el hijo menor, al igual que muchos jóvenes rebeldes e inmaduros, quería ser libre y vivir a su manera, pero tuvo que tocar fondo para volver a sus cabales. Muchas veces las personas tienen que experimentar grandes penas y tragedias para que busquen a Jesús, el único que puede ayudarlas. ¿Está usted tratando de vivir a su manera, evitando egoístamente cualquier responsabilidad o compromiso que se le interponga en el camino? Deténgase antes de que toque fondo. Evite mucho dolor para usted y su familia. Así es, pues, esta situación que él vivió difícil, pues tuvo que llegar a este punto para que él recapacitara, ¿verdad? Y quisiera volver con su padre y con su familia. Dice, en las dos parábolas anteriores, los personajes buscaban con avidez lo que habían perdido. La moneda y la oveja no podían volver a ellos por su propia cuenta. Sin embargo, en esta historia, el padre esperaba y se mantenía atento. Su situación involucraba a un ser humano con voluntad propia. Si su hijo decidía regresar a él, estaba listo para recibirlo. De la misma manera, Dios en su amor es paciente y nos recibe cuando vamos a él. Dios busca a las personas y les da oportunidades para que vayan a él, pero no las obliga a que lo hagan. Como el padre de esta parábola, Dios espera con paciencia a que entren en razón. Así es, como ya lo compartí hace un momento. En mi caso, en mi familia, pues nos compartían una y otra vez, y vamos que nos vimos inmersos en muchas dificultades, como en el año en el año 89. Hubo un accidente muy, muy pesado, muy difícil, que mi mamá llegó a estar en silla de ruedas. Y ahí fue cuando nos compartieron el evangelio. Pero bueno, yo Dios creo tenía que el tiempo para cada cosa. En ese momento, pues yo creo que la tierra del corazón de mis padres era la tierra de espinos, ¿verdad? Como la semilla que cayó entre espinos, que no pudo fructificar, y las preocupaciones del mundo la ahogaron. Así es. Y bueno, así pasaron muchas situaciones en nuestra vida, hasta que Dios tuvo que llevarnos a un punto de valle de sombra de muerte, que tuvimos que pasar por ahí, y fue en el momento en el que sentimos que ya no había en ningún lado respuesta, porque ya era una situación de vida o muerte, que supimos que solamente en Dios estaba la respuesta. Entonces aquí pues se nos exhorta, ¿verdad? Debemos de aprender de esta parábola, que no llegar al punto de tocar fondo, sí, así es, de tocar fondo, y responder al llamado de nuestro Padre a tiempo. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, como ya lo hemos compartido
infinidad de ocasiones. Y digo, todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos anuncia que estamos viviendo los últimos días. Entonces, si tú o alguien de tu familia está dudando si seguir al Señor, anímalos o anímate a ti mismo, ¿verdad? Que el Señor no nos tenga que llevar a esos momentos puntos difíciles, así es, a tocar fondo para que podamos atender a su llamado. Recordemos que Dios está más interesado en nuestra permanencia eterna que en nuestra comodidad actual, ¿verdad? No importa por lo que estés pasando, Dios anhela tenerte en su redil, así es, tenerte en su redil. Y wow, dice la Biblia, lo acabamos de leer antes de la parábola del padre con el hijo pródigo, que cuando un pecador se arrepiente o alguien que ha vivido alejado de Dios se arrepiente, le es más importante a Dios. Hay fiesta en el cielo. Dice que los ángeles y Dios se alegran mucho más por una persona que se arrepiente que 99 justos que no se necesitaban arrepentir. Amén, así es. Dice, impacta eso. Bueno, aquí viene ahondando un poquito más acerca de esta parábola. Dice, era difícil que el hermano mayor aceptara a su hermano menor cuando regresó. Hoy en día a muchos les es difícil aceptar a las personas que se arrepienten después de haber llevado vidas notoriamente pecaminosas y las miran con recelo. Hay iglesias que a veces no las quieren aceptar como miembros. En cambio, debemos alegrarnos como los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sí, así es, era lo que compartía hace un momento, ¿verdad? Que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Asimismo, nosotros debemos alegrarnos, ¿verdad? Aquí hace contraste el hermano mayor, que se le dificultaba aceptar al hermano menor. Dice, pues yo he estado contigo todos estos años y te he ayudado. ¿Y cómo es posible que le des... que festejes y hagas un banquete y incluso sacrifiques a un cordero engordado y a mí ni siquiera me has dado algo para festejar con mis amigos? Y esto podemos compararlo con la actitud de los líderes religiosos, ¿verdad? Que tenían ese mismo recelo contra los pecadores o la gente con la que se relacionaba Jesús. Ellos decían, pues ellos no hacen ofrendas como nosotros las hacemos, no tienen los rituales como nosotros los tenemos. Entonces, que seamos siempre como Jesús, buscando diligentemente a aquellas personas que están alejadas o apartadas de Dios, que se han mantenido bajo su propia voluntad, y que seamos igual como Jesús, tener esos en mis oraciones o en nuestras oraciones siempre pedimos, Señor, danos unos ojos como los tuyos, danos un corazón como los tuyos, que podamos ver a las personas con un corazón compasivo y con paciencia, porque también a veces podemos llegar a desesperarnos de que, bueno, ya le hemos hablado a las personas una y otra vez y nomás pareciera que les entra por un oído y les sale por otro. Sí, pero también nosotros, ¿quién somos para juzgar? Así es, Dios nos ha tenido mucho más paciencia a nosotros y siempre debemos tener eso siempre presente, que el Señor muchas veces nos ha tenido paciencia y no ha dejado de insistir, ¿verdad? Así nosotros de igual manera no debemos dejar de insistir con nuestra familia, con nuestros amigos, con todas las personas que nos rodean. Y sobre todo orar por ellos, ¿verdad? No dejar de insistir con el Señor en oración hasta verlos que vengan a los pies del Señor. Así es, ¿verdad? Bueno, ¿qué les pareció este pasaje tan hermoso de este capítulo número 15? Pongan ahí sus comentarios. Sí. Aquí está, esperen, fallas técnicas, aquí están. Fallas técnicas, como todo video en grupo, aquí está.